Hola amigos del canal. Cuando pensamos en la brujería, solemos imaginar hechizos, rituales o personajes de las leyendas. Pero en Latinoamérica, la realidad es mucho más interesante. Existen pueblos, regiones y comunidades donde, desde hace siglos, se han transmitido historias sobre curanderos, chamanes, sociedades secretas y prácticas espirituales que han dado origen a algunos de los misterios más famosos del continente. Algunas de estas tradiciones forman parte de antiguas creencias religiosas y culturales, mientras que otras nacieron del folclore y de relatos que han pasado de generación en generación. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, estos lugares siguen despertando curiosidad, respeto e incluso temor. En este video recorreremos 7 de los lugares más misteriosos de Latinoamérica, conocidos por sus leyendas, rituales y secretos relacionados con la brujería. ¿Cuál será el más escalofriante? Descubrámoslo. 7. Ecuador. Los misteriosos Yachacs de Ilumán. En las montañas del norte de Ecuador existe un pequeño pueblo llamado Ilumán, conocido por albergar a algunos de los Yachacs más famosos del país. La palabra Yachac significa sabio, y para muchas comunidades indígenas son sanadores y guías espirituales que han heredado conocimientos ancestrales durante generaciones. Sin embargo, alrededor de ellos también han nacido inquietantes leyendas. Algunos habitantes aseguran que ciertos Yachacs no solo pueden curar enfermedades o limpiar malas energías, sino también lanzar maldiciones, comunicarse con los espíritus e incluso influir en el destino de las personas mediante antiguos rituales. Aunque no existen pruebas de estas afirmaciones, las historias han convertido a Ilumán en uno de los lugares más enigmáticos de Ecuador. Cada año, curiosos y creyentes llegan hasta este pueblo en busca de respuestas o con la esperanza de encontrar a un auténtico maestro de los secretos ancestrales. 6. México. Los brujos de Catemaco. En el estado de Veracruz se encuentra Catemaco, un pueblo conocido en todo México como la capital de la brujería. Desde hace décadas, personas de todas partes del país e incluso del extranjero llegan hasta este lugar buscando respuestas, protección o soluciones a problemas que, según creen, la ciencia no puede explicar. Las calles de Catemaco están llenas de tiendas esotéricas donde se venden amuletos, velas, hierbas, talismanes e imágenes utilizadas en rituales tradicionales. Pero lo que realmente le dio fama al pueblo fueron sus brujos, quienes aseguran haber heredado antiguos conocimientos transmitidos de generación en generación. Según la tradición, algunos realizan limpias espirituales para alejar las malas energías, mientras que otros afirman poder romper maldiciones, atraer la buena fortuna o comunicarse con fuerzas sobrenaturales. Cada primer viernes de marzo, el pueblo celebra el famoso Congreso de Brujos, un evento que reúne a practicantes de distintas tradiciones esotéricas y atrae a miles de curiosos. Aunque no existen pruebas que demuestren la eficacia de estos rituales, la reputación de Catemaco ha trascendido las fronteras de México. Entre leyendas, testimonios y antiguas creencias, este pequeño pueblo sigue siendo uno de los destinos más enigmáticos y fascinantes de Latinoamérica. 5. Haití. El misterioso vudú haitiano. Cuando se habla de brujería en Latinoamérica y el Caribe, es imposible no mencionar a Haití. Durante siglos, el vudú haitiano ha sido una de las tradiciones espirituales más famosas y, al mismo tiempo, una de las más incomprendidas del mundo. Contrario a lo que muestran muchas películas de terror, el vudú es una religión con profundas raíces africanas, nacida de la mezcla de las creencias traídas por los esclavos y elementos del cristianismo. Sus practicantes realizan ceremonias con cantos, tambores, danzas y ofrendas para comunicarse con los Loa, espíritus que, según la tradición, actúan como intermediarios entre las personas y el mundo espiritual. Sin embargo, alrededor del vudú también han surgido innumerables leyendas. Se habla de rituales secretos realizados durante la noche, maldiciones capaces de perseguir a una persona durante años y la inquietante historia de los zombis haitianos, personas que, según el folclore, habrían sido devueltas a la vida para obedecer la voluntad de un hechicero. Aunque muchas de estas historias nunca han podido demostrarse y han sido exageradas por el cine y la cultura popular, el misterio que rodea al vudú sigue fascinando a millones de personas. Entre la realidad, las creencias ancestrales y las leyendas más escalofriantes del Caribe, Haití continúa siendo uno de los lugares más enigmáticos del continente. 4. Venezuela, la montaña de Sorté.
En el estado de Yaracuy se encuentra la montaña de Sorté, considerada el corazón espiritual del culto a María Lionza. Cada año, miles de creyentes llegan hasta este lugar para participar en rituales, ceremonias y ofrendas que, según la tradición, permiten establecer contacto con el mundo espiritual. Con el paso de los años, este sitio ha dado origen a innumerables relatos. Algunos aseguran haber presenciado personas entrando en trance, escuchar voces en medio del bosque o experimentar fenómenos que no han podido explicar. Sea por la fe o por las leyendas que la rodean, la montaña de Sorté sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de Venezuela y uno de los centros espirituales más enigmáticos de Latinoamérica. 3. Perú, los chamanes de la Amazonía. En lo profundo de la Amazonía peruana habitan chamanes que, desde hace siglos, conservan antiguos conocimientos sobre plantas medicinales y rituales espirituales transmitidos de generación en generación. Para las comunidades indígenas son sanadores y guías espirituales, pero para muchos visitantes sus prácticas siguen envueltas en un aura de misterio. Durante sus ceremonias utilizan cantos ancestrales, humo de plantas sagradas y diferentes rituales con el objetivo de buscar sanación, protección o equilibrio espiritual. Estas prácticas han dado origen a innumerables relatos sobre visiones, encuentros con espíritus de la selva y experiencias difíciles de explicar para quienes las han presenciado. Con el paso del tiempo, la inmensidad y el aislamiento de la Amazonía han alimentado aún más estas historias. Entre la densa vegetación y los ríos interminables, muchos creen que aún se conservan secretos ancestrales que el mundo moderno no ha logrado comprender. Sea realidad, tradición o leyenda, los chamanes amazónicos continúan siendo una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de Latinoamérica. 2. Bolivia, los yatiris. En las alturas de Bolivia, especialmente entre las comunidades aymarás, los yatiris son conocidos como sabios y guías espirituales que, según la tradición, poseen la capacidad de interpretar señales, realizar ceremonias ancestrales y ayudar a las personas a encontrar equilibrio en sus vidas. Su conocimiento ha sido transmitido de generación en generación durante siglos. Sus rituales suelen incluir ofrendas a la Pachamama, hojas de coca, incienso y otros elementos considerados sagrados dentro de la cosmovisión andina. Sin embargo, alrededor de ellos también han surgido numerosas leyendas. Algunas personas creen que ciertos yatiris no solo pueden sanar y proteger, sino también lanzar maldiciones o comunicarse con fuerzas invisibles. Aunque estas historias forman parte del folclore y las creencias populares, el misterio que rodea a los yatiris ha convertido a Bolivia en uno de los lugares más fascinantes para quienes buscan conocer las antiguas tradiciones espirituales de Latinoamérica. 1. Chile, los brujos de Chiloé. En el extremo sur de Chile, el archipiélago de Chiloé ha sido, durante siglos, el escenario de algunas de las leyendas más inquietantes de Latinoamérica. Entre todas ellas, ninguna es tan famosa como la de los brujos de Chiloé, quienes, según la tradición, pertenecían a una sociedad secreta conocida como la Recta Provincia. Las historias cuentan que solo unos pocos elegidos podían formar parte de esta organización. Para ser aceptados, debían superar extrañas pruebas y jurar guardar sus secretos para siempre. Se decía que los miembros se reunían en la misteriosa cueva de Kikaví, un lugar oculto donde aprendían antiguos conocimientos y realizaban rituales que, según la leyenda, les otorgaban poderes sobrenaturales. Los relatos populares aseguran que estos brujos eran capaces de lanzar maldiciones, curar enfermedades, transformarse en animales, controlar el viento y la lluvia, e incluso recorrer el archipiélago a bordo del legendario Caleuche, el barco fantasma que aparecía entre la niebla para desaparecer segundos después sin dejar rastro. Pero quizás la historia más escalofriante es la del Imbunche, una criatura que, según el folclore chilote, protegía la entrada de la cueva e impedía que cualquier extraño descubriera los secretos de la Recta Provincia. Su sola existencia alimentó durante generaciones el miedo entre los habitantes de la isla.